Hoy en este nuevo capítulo vamos a compartir con una persona que tiene muchos títulos. Vamos a hablar con un investigador judicial, técnico criminalístico, abogado. Su nombre es Luis Javier García Correa. ¿Cómo estás, Luis Javier? Excelente, muy bien, gracias. Qué bueno que nos estés acompañando hoy, entregándonos estas historias tan maravillosas que tienes por contarnos. Con el mayor de los gustos, compartir un poco de todas estas vivencias, estas experiencias. Quiero que nos cuentes cuántos años llevas en la experiencia con este tema. Yo inicié por allá en el año 99, más o menos, entonces son 23, 24 años de estar trabajando de manera directa hasta el año 2007, 2008. Y de manera indirecta se le dio continuidad por estos últimos 14, 15 años que llevo como independiente. Bueno, cuéntanos cuáles son todos estos títulos que tienes. No, de aquellas cosas que a finales de los 90 logré obtener un cargo dentro de la Fiscalía General de la Nación como inicialmente pues como digamos supernumerario, por decirlo de alguna forma, y me interesó mucho el tema criminalístico. Allí aprendí y logré desarrollar todas esas competencias como técnico criminalístico. Posteriormente me interesó darle como continuidad a mi estudio y hice la tecnología en investigación judicial. Y ya luego que ya me había retirado de la institución, quise continuar estudiando Derecho, el pregrado en Derecho. Obviamente lo lógico era que ya llevaba un bagaje y un tiempo muy suficiente trabajando con el área penal. Me especialicé en Derecho Penal y finalmente buscando una maestría que llenara mis expectativas, y de pronto encontré en España, logré desarrollar mis estudios en la maestría de criminología. ¿Cómo empezaste en este tema? ¿Qué sentías? ¿Por qué te apasionaste por este tema? Realmente todo comenzó con un amigo que ingresó antes que yo al CTI, al Cuerpo de Técnico de Investigación. Y en algunos casos él me llamaba y se apoyaba conmigo para que le ayudara a resolver algunos procesos como persona civil, lo acompañara, en fin, a hacer diferentes labores de tipo investigativo y de tipo analítico. Y eso me llamó mucho la atención, me gustó. Y bueno, cualquier día pues yo metí mi hoja de vida, me llamaron, inicié el proceso ya de selección, logré ingresar y ahí pues tuve como un océano de conocimiento por adquirir dentro de la práctica y dentro de lo que en aquel entonces nos dictaban como capacitaciones. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en el tema, cuéntanos cómo eran los vestidos de protección en el momento en que ustedes iban a recoger o alguna investigación o a recoger un cuerpo, o bueno, ya como ya en el hecho como tal. Realmente para esa época esas normas de bioseguridad eran poco cumplidas. Muchas veces nos tocaba costear a nosotros de propio bolsillo para poder lograr tener como unos guantes que fueran del calibre necesario, los de látex, que de todas maneras, pese a los guantes de plástico, debíamos de utilizar de látex también. Teníamos el alcohol con el que nos estábamos desinfectando constantemente las manos. También, por ejemplo, mucho más con lo de los vestidos y demás. En ese entonces no era tanta la protección, básicamente el uniforme era el uniforme distintivo de la entidad investigativa, pero ya el tema de bioseguridad, más fácil nos tocaba conciliarlo a nosotros, que de pronto hubiera una norma que exigiera el cumplimiento, el cabal cumplimiento por parte de la institución como tal. De pronto sí teníamos algunos filtros con películas de carbono para evitar, por ejemplo, cuando los cadáveres estaban en estado de putrefacción, que era muy complicado, pero
muchas veces nos tocaba así, casi que totalmente desprotegidos, sí. Bueno, cuéntanos cuál es el caso que con más frecuencia los llaman a asesinatos, suicidios, accidentes. ¿Cuál es el caso más frecuente? Normalmente pues son aquellas muertes que no son certificadas y aquellas que se revisten de una característica que provienen de una acción violenta, independiente que sea homicidio, sea suicidio o sea una muerte sin establecer. Normalmente para aquellos años que era entre 1999 y el año 2007, proliferaban los homicidios en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Colombia de por sí ha tenido tristemente ese desarrollo histórico de mucha violencia. En aquel entonces podíamos contar en un año tranquilamente hasta 6.000, superando un poco los 6.000 cadáveres o los 6.000 levantamientos durante un año. Eso fue bajando, recuerdo yo que empezó a bajar a 4.000, a 2.000. Hoy en día, afortunadamente, pues según las estadísticas que hacen públicas, 500 cadáveres en un año llaman inmediatamente la atención y generan un sinnúmero de alertas. En aquel entonces teníamos unas guerras urbanas y rurales muy difíciles y bueno, la gran mayoría de estos cadáveres eran por homicidio. ¿Hay alguna diferencia en una persona que se haya suicidado a una persona que la hayan matado en el aspecto físico? Claro, las características de las heridas, las características de todo el lugar que circunda al cadáver, eso nos va enseñando cuál pudo haber sido el desarrollo, el desenlace de ese resultado muerte. Entonces hay unas características, unos elementos que nos pueden ir ayudando a reconstruir los hechos con base a lo que encontramos, no solo en el cadáver, sino en torno y en todo lo que llamamos nosotros escena del crimen. ¿Y físicamente la cara les habla de algo? ¿Alguna expresión significa algo para ustedes como investigadores? Sí, pudiera decirse que hay expresiones que algunas llaman la atención realmente. Hay expresiones complacientes, sonrientes, casi, como hay otras expresiones de mucho dolor. Hay expresiones de terror, de horror. No necesariamente porque no tiene un método científico para probar si la persona estaba o no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, o se enojó o no se enojó, porque normalmente la muerte es un factor que se presenta con sorpresa. Entonces yo creería pues que obviamente en muchos de los casos la expresión de entonces debía de ser sorpresiva y no es así. Hay diferencias. Luis, quiero que me cuentes, ¿es verdad que las investigaciones que ustedes hacen en todo se fijan? O sea, ¿todo lo que nosotros vemos en películas es cierto o eso es ficción? No, es real, claro. O sea, la observación es algo absolutamente obligatorio. Y vamos desde lo general hacia lo particular. Y por eso hago hincapié en la palabra observación, porque no es simplemente mirar, es observar muy bien, es detallar. Y hay unos métodos de búsqueda de elementos materiales probatorios que se hacen por medio de la observación. Y se hacen pues con una metodología, en unos movimientos, en espiral, en fin. Hay varias metodologías que se desarrollan, pero hay que observar muy bien, muy bien. Ahora, pues, lo que decías, por ejemplo, con respecto a lo relacionado con las películas, obviamente, y se utilizan cada uno de los elementos, de las luces. Anteriormente se utilizaba mucho el luminol, ahora se utiliza más tanto las luces como el Blue Star. ¿Por qué? Porque el luminol pues no es muy bueno para la salud.
y resultan ser más efectivos y más, digamos que logran evidenciar de una manera más fehaciente algunos elementos tecnológicos que son utilizados ahora. Lo que pasa es que no es tan rápido como muestran en las películas, pero sí logra llevarlo o conducirlo a uno para poder hacer un buen recaudo de elementos materiales probatorios. ¿Como investigador has recibido alguna amenaza alguna vez? Sí, claro, claro. Claro, en varias ocasiones, en varias oportunidades, la persona que es responsable de un delito, como investigador, sabe que estamos cerca, respirándole en la nuca de alguna forma, por decirlo de alguna manera, y obviamente pretende quitarse esa presión con amenazas, con ataques y demás. Afortunadamente no ha pasado de pronto de algunas presiones, pero sí ha ocurrido. Contame una cosita, ¿qué es más común de pronto en el área que nosotros manejamos, digámoslo en Antioquia? ¿Los suicidios o los asesinatos? No, homicidios, totalmente. Los homicidios. Pese a, hace poco estaba escuchando las declaraciones de un funcionario que pues están en las estadísticas y hay hay, por decir algo, hay una cifra que se ha disparado, se ha elevado vertiginosamente con el tema de los homicidios, de los suicidios, sobre todo en los menores de edad. Confluyen muchas cosas, confluyen ahora el trato, confluye lo que ocurrió en pandemia, confluye que las cosas han cambiado demasiado, confluye de pronto la introspección en la que están ahora los chicos. Anteriormente era diferente, anteriormente socializábamos mucho más, ahora no tanto. Ahora es mucho más fácil socializar a través de una pantalla que de manera personal, de una manera presencial. Entonces, pues, pero aún así, el número de homicidios bota totalmente al número de suicidios. ¿Te ha tocado investigar algún homicidio o algún suicidio que se haya generado por las redes sociales? ¿O no te ha tocado el caso aún? De pronto como esas cadenas y estas cosas que están ahorita resultando, que la ballena azul, que no sé qué, que como unos retos que se ponen, ¿no te ha tocado aún investigar sobre eso? Pero no hasta el punto de un homicidio. Alguna vez tuve una investigación frente a unas lesiones o unas, inclusive, había que determinar si eran unas lesiones personales dolosas, es decir, con la firme intención de hacerle daño al otro, o si se trataba de una autoinflicción de esas lesiones. Efectivamente, hay una serie de manipulaciones a nivel psicológico a través de las redes con los menores de edad, sobre todo aquellos que están en esa era o en esa época de la preadolescencia y la adolescencia, que los han llevado a unos retos que definitivamente dan como resultado una autoflagelación. Se cortan, se quiebran un hueso, en fin. De la misma manera como los van llevando inclusive a ser objeto de delitos sexuales, los llevan también a que sean objeto de unos delitos que comprometen la integridad física. ¿En algún momento te ha tocado investigar la muerte de algún familiar o por ética no lo pueden hacer? Como funcionario público, por ética no se debe hacer. Sin embargo, y afortunadamente pues no he tenido una historia reciente en la que hubieran cometido un homicidio a un familiar. Sí a gente conocida, sí a personas conocidas, y como investigador privado inclusive he desarrollado actos de investigación para determinar quién o cuáles son los determinadores de esos homicidios. Pero familiares no, y como funcionario público se debe declarar impedido. ¿Cuántos han sido los casos máximos que has atendido en un día? Alguna vez por allá en el 2000, creo que fue 2001, tuvimos una noche muy agitada, 25 cadáveres.
Comenzamos muy temprano, regaditos uno, el otro, y en un solo caso tuvimos 6 cadáveres, 5 de una familia y uno de los perpetradores de ese homicidio. Esa noche fue muy complicada, bastante complicada. Javier, quiero que me cuentes una cosa. ¿Qué sentimiento tenías al encontrar un muerto o cuando te avisaban que tenías que ir al trabajo a un caso determinado? No, lo primero es entender a dónde vamos, a qué vamos. ¿Por qué? ¿Cómo más o menos se pudo haber presentado el caso? Si fue un muerto por arma blanca, si fue por arma de fuego, si fue por accidente de tránsito. Y ya a partir de ahí uno empieza como, digamos, a preparar un poco la mente para estar muy atento, llegar a tiempo al sitio, tratar al máximo que efectivamente cuando se entrega la escena del crimen se entregue fehaciente, que no la hayan manipulado. Muy alerta, de manera muy técnica. Yo allí no lograba experimentar ningún sentimiento diferente a que no fuera algo técnico. Diferente es cuando llegaba la familia para reconocer su cadáver y para empezar a hacer esas preguntas, que si era un choque de sentimientos bastante fuerte y frustrante. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal con respecto a las personas muertas que has asistido? Sí, tuve varias experiencias, hubo experiencias bastante que no tuvieron nunca una respuesta o nunca tuvieron más bien una explicación del por qué se presentaron este tipo de cosas que no eran normal. O sea, normalmente nosotros hacíamos 10, 15, 12, 8, 3, 2, 1 levantamientos al día. Era algo muy normal y no pasaba nada. Pero sí hubo algunos casos, muy pocos realmente, que podían llamar la atención porque se presentaban momentos extraños y acciones que eran totalmente ajenas a la cotidianidad. ¿Cómo cuál experiencia nos puedes contar? Recuerdo mucho, en este caso estaba yo como técnico criminalístico y fue un homicidio que se cometió en un barrio popular de Medellín. Como bien conocemos, en los barrios populares normalmente para poder acceder a las casas que están en la ladera hay unas escaleritas, esas escaleras las hace normalmente el municipio y este señor vivía por ahí, por el borde de una de esas escalas, un hombre joven, un hombre que tal vez tendría 28 años me parece, era zapatero y lo acribillaron con una 9 milímetros, le cometieron el homicidio y lo dejaron ahí tirado. Nosotros llegamos por el cadáver más o menos a las 9 de la noche, era una noche de verano, la luz teníamos buena luz y llegamos justo a un reversadero. Ahí colocamos el carro, estaban las escaleras que subían y al lado opuesto había una escuela pública, de manera que pues a las 9 de la noche una escuela pública está vacía. Cuando desarrollamos todas las actividades, que era planimetría, fotografía, manejo del cadáver, ya montarlo pues a la camilla, estaba una compañera haciendo las labores de investigación y ella estaba de pie, estaba a un lado en la parte de atrás del carro, o sea, distanciada. Estaba mirando cómo nosotros íbamos a meter la camilla en la parte de atrás del carro. Cuando levantamos el cadáver y lo fuimos a montar al carro, ella se quejó porque sentía como que la estuvieran agarrando de los pies. Y ella empezó, no, levantaba los pies como soltándose de algo. A nosotros nos llamó la atención, metimos el cadáver
Y cuando metimos el cadáver en la parte de abajo, donde está la escuela pública, empezaron a aullar muchos perros. Y aullaban y aullaban y aullaban. Y fue extraño. Cuando María, la investigadora, estaba muy, muy nerviosa. Y yo, no, órale, dale una oración, reza Padre Nuestro o algo para que descanse, para que esté tranquilo. Bueno, y nos fuimos con la medicina legal. En aquel entonces uno entraba en el carro, medicina legal, giraba a mano derecha, luego a mano izquierda y había un guaje. Un guaje es como una rampa donde se montaba el carro, pues porque ahí bajábamos el cadáver y aprovechábamos y lavábamos. Normalmente era homicidio, entonces pues se impregnaba todo de la sangre que salía del cadáver. Cuando abrimos las puertas, ella sintió nuevamente lo mismo y cuando sacamos el cadáver, yo miré el muro que limitaba a medicina legal con un parqueadero que había en la parte de afuera y habían un poco de gatos ahí mirándonos. Muchos gatos, como 7, 8, no recuerdo bien el número, pero eran muchos. Nunca los había visto. Y medicina legal sigue quedando en el mismo punto. Y fueron muchos años. Yo estuve 4 años y medio en levantamientos. Y yo nunca había visto todos esos gatos. Me pareció extraño. Entramos el cadáver, volvimos y le oramos al Señor. Y bueno, esa fue uno de las historias que se revistió unas características totalmente diferentes a lo que era cotidiano en un levantamiento a cadáver. ¿Alguna vez te ha impresionado el aspecto de algún cuerpo que hayas encontrado? Pienso que sí, algunos destrozados. Recuerdo un señor que fue por asfixia mecánica. Cuando le quitamos la bolsa fue porque le colocaron varias bolsas en la cabeza y lo ataron aquí con cinta, lo pegaron con cinta y el rostro estaba muy húmedo. Entonces, el mismo efecto que cuando estás en la piscina y los dedos se te ponen como rayaditos. De la misma manera el rostro. Me llamó mucho la atención el dolor que mostraba ese rostro pálido, húmedo. Ese fue uno de los que me llamó mucho la atención. Y hubo otro que le pegaron un tiro con una escopeta en esta parte de acá y toda esta parte del rostro. Cuando lo levantamos, el rostro le cayó así. Y eso llamó mucho la atención. O sea, eso impacta. Impacta. Pero digamos que hay un señor, por ejemplo, que se suicidó en Calasanz, fuera del impacto energético que sentía al momento de entrar el rostro era de mucho dolor y me impresionó ese rostro también. ¿Te ha tocado algún cuerpo en descomposición? Claro. Sí. ¿Cómo manejan eso? Aterrador. La putrefacción del cadáver es muy complicada. Hay algunos que son más llevaderos porque están en un terreno abierto, pero aquellos que están dentro de un apartamento, dentro de una casa, con 3, 4, 5 días de descomposición, es muy difícil, es muy complicado. No sé en la actualidad qué están realizando. En aquel entonces tratábamos de lidiar con Vivaporub y con unas mascarillas de las que hoy es normal tener. Unas mascarillas que, si bien todo el mundo las conoce por cuenta de la pandemia, sabemos que es una tela supremamente delgada y que no va a generar hermetismo en esas cavidades orales y nasales. Es muy difícil, era muy difícil. Yo siempre que me tocaba un levantamiento con cadáver en estado de putrefacción, yo quería renunciar, no quería estar ahí ya más.
¿En alguno de esos procesos como tal te ha dado miedo? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido que de pronto la piel se te pone arrozuda o has sentido sensaciones diferentes a las normales en algún momento de tu trabajo? No, a mí no. A mí no, de pronto hay eh, algunas, digamos, representaciones que se dan en el momento que llaman la atención y que convocan a pensar y que efectivamente pues la estructura del pensamiento y el conocimiento que uno tiene conlleva a considerar científicamente qué es lo que está ocurriendo, cuál es la lógica para poder ser razonable lo que está ocurriendo. A algunas se le otorga el tiempo, el espacio, el estudio necesario, otras no, otras digamos que quedan deliberadas y que pues, llaman la atención, como la historia que te conté del señor que se apegaba, posiblemente su alma, a las piernas de mi compañera. ¿Has llorado alguna vez en algún caso especial que te haya tocado? Nunca, Nunca. nunca. Y ese es el sentimiento de pesar o de tristeza al ver un caso demasiado extremo, digámoslo así, te ha, pues, o sea, te ha producido tristeza, Angustia, angustia. angustia tal vez sí. Por ejemplo, en niños, eso es triste. En gente joven, me parece que pues, le tocó morir en ese momento, pero duele verlos con una vida por delante que terminen tan rápido. Y definitivamente lo que sí causa un sentimiento de dolor es ver la familia, ver esa esposa, ver esa mamá, ver esos hijos, ver esos hermanos o hermanas, llegar a preguntar qué pasó con su ser querido y verlo allá muerto, eso genera un impacto sentimental muy profundo. ¿Te has impactado alguna vez con algún caso en especial de pronto en tus inicios? Pero en ese En ese sentido, sentido, sí, sí. claro, claro que sí. En varios, en la muerte de un compañero que tristemente lo mataron en Envigado, en un operativo. Eh, Cuando llegaron los hermanos, no se me olvida, porque era una persona que nosotros valoramos mucho, era un muy buen trabajador, era una persona muy seria, muy profesional. Dolió la muerte de él y dolió mucho más ver a los hermanos cuando llegaron a observar el cadáver y demás. Varias veces las mamás cuando llegaban al punto donde había sido asesinado, o por ejemplo a las morgues de los hospitales, eso es doloroso, eso duele bastante. ¿Hay alguna diferencia entre un ser muerto de clase alta a un ser muerto de clase baja? Sí hay diferencias circunstanciales, inmateriales, históricas inclusive, pero finalmente somos igual. Todos llegamos a lo mismo. En tierra se queda lo que es de la tierra y al otro plano pasa lo que debe pasar al otro plano, la materia. La materia es muy significativa de la historia de esa persona, de cómo vivió, de qué problemas pudo haber tenido, de cómo murió, inclusive, cuál era ese momento que estaba pasando a nivel económico, a nivel sentimental, a nivel familiar. Pero finalmente, ricos o pobres, cuando llegamos a ese punto, el cuerpo es materia y se descompone igual, el de un rico que el de un pobre. ¿Qué tan importante eso? ¿Qué opina tu familia de tu profesión? ¿O qué opinaba, pues ya estás pues como fuera de este entorno, pero qué opinaba cuando estabas en el trabajo como tal? Aún tengo algunos, digamos que no, un contacto directamente en el momento del delito o momentos posteriores a que se hubiera cometido el hecho como tal.
pero todavía por mi profesión como abogado, penalista, investigador, todavía tengo contacto y tengo una actividad con respecto a la investigación como tal. Siempre he contado con el apoyo de mi familia. Saben que de pequeño soñé ser un investigador y ser abogado. Siempre, siempre me apasionó la justicia, así no exista. Pero sin embargo tratamos de aliviar un poquito el dolor a las víctimas. Entonces siempre he encontrado un gran apoyo por parte de mi familia. ¿Ha cambiado mucho la forma de pensar sobre la vida ahora, después de haber tenido tanta convivencia con la muerte? Sí, la valoro más. Sí. La valoro mucho más, la disfruto más. Ha llevado a ser mejor persona, creo yo, a cuidarse de cometer arbitrariedades. Defiendo mis ideas, defiendo mis ideales, con amor, con pasión. Pero la vida la valoro mucho más. Me he vuelto mucho más sensible a ella. Mucho. La vida es lo mejor. Quiero que nos cuentes una historia que te haya cautivado, que nos la quieras compartir con nosotros, sobre alguna experiencia que tengas en mente, sobre tu experiencia como investigador. Hubo historias muy profundas, pero esta fue de los primeros casos que tuve como investigador y que tuve la gran oportunidad de vivirlo desde un principio, desde el levantamiento del cadáver. Voy a omitir los lugares porque no quiero que de pronto hieran susceptibilidades, pero efectivamente se trató de un homicidio que se cometió en una casa que funcionaba como residencia y como bodega de una persona que vivía sola. Cuando llegamos a ese lugar, pudimos denotar pues que se trataba de una casa antigua, muy antigua, y cuando abrimos la puerta, la escena del crimen era válidamente como si hubiera ocurrido allí una guerra. La sangre había pintado las paredes, el piso, se notaba que había tenido una lucha profunda. El cadáver estaba dentro de una de las habitaciones, al lado de la cama, casi debajo de la cama. Había mucha sangre y había varios cuchillos. Cuchillos que se utilizaban para romper los hunchos de las cajas. Y había solamente una puñaleta que era como en acero inoxidable. Los otros cuchillos eran cuchillos como oxidados, eran básicamente unas hojas que utilizaban como de trabajo. Había un lugar donde habían tratado de limpiar con una trapera, pero era imposible, era tanta la sangre que era imposible lograr limpiar. El lavamanos estaba también un poco untado de sangre y trataron de limpiar, pero era imposible. Eso no podía ser así de fácil. Al frente de la habitación había un muro y ese muro dividía digamos que el paso que había hacia adentro de la residencia con un patio. Detrás del muro no había nada más, era simplemente un muro y el patio, eso era todo. Cuando terminamos de desarrollar toda la actividad, no me voy a concentrar en la parte criminalística, sino en algunos detalles. La casa estaba tan sucia, que tomamos múltiples de fotografías y tomamos muchas muestras de esa sangre. Y le dije a los familiares del occiso, les dije que ya podían empezar a lavar la casa, a limpiarla, pues porque ese olor de la sangre cuando se descompone es bastante fuerte y es mejor evitar epidemias y demás. 3 días después ellos me llamaron que habían terminado de lavar la casa y que habían encontrado algo que me necesitaban que fuera allá para que yo lo viera, que llevara una cámara fotográfica. En aquel entonces no habían cámaras digitales, cámaras análogas.
Y yo fui, y justo en el muro que dividía el paso obligado para ingresar a la casa, para ingresar al interior de la casa con el patio, había como una mancha. Era una mancha grande. Pues yo no vi nada extraño y yo me decía, pero tómele la foto. Y yo, ¿pero a qué? Yo me metí por detrás allá al patio a mirar si de pronto había una llave, por una humedad, un tubo o algo, pero no había nada. Yo vine, bueno, les hice caso, la familia eran víctimas, le tomé las fotografías, tomé como 4 o 5 fotografías y me fui. Seguimos haciendo la investigación. 9 meses después logré la captura del homicida, de la persona que cometió el homicidio. Absolutamente clarísimos, ya lo último él confesó. Y bueno, la familia se enteró. Me llamaron, estaban muy agradecidos, ellos querían que compartiéramos algo. Yo, por mi calidad de funcionario público, traté de evitar esa situación. Ellos insistieron hasta que tocaron el tema de las fotografías que 9 meses antes habíamos tomado allá sobre esa pared, esa mancha. Me preguntaron que si yo las tenía, yo les dije que sí. Que si por favor las llevaba, que ellos querían ver algo. Y yo las llevé. Nos encontramos un sábado a las 3 de la tarde, después de haber trabajado. Fui, me reuní con las 2 hijas, la ex esposa, la actual pareja de una de las hijas y un amigo de ellas, que era trabajador del señor que habían asesinado. Me preguntaban por las fotos, yo se las entregué, ellas empezaron a mirar y me decían, ¿usted ve qué es esto? Y yo, no tengo pues una mancha. Me decían, no, es el perfil de una persona, es el perfil del rostro de una persona. Y yo sí, las miraba. Yo sí, pues sí parece, pues se ven la nariz, los labios, la frente, la barbilla, sí, puede ser, como se parece, así como cuando vemos en una nube la forma de una vaca o de un conejo, en fin. Me decían, ¿sabe quién es ese perfil? Yo no tengo ni idea. Me decían, es el suyo. Cuando yo vuelvo y miro eso, efectivamente era mi perfil. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? O sea, que eso es muy raro, como muy paranormal. Digamos que la lectura que le dimos en su momento, el señor quedó muerto justo al frente de donde estaba eso, estaba la puerta del cuarto donde él quedó, que era la alcoba de él. La lectura que en su momento le pudimos haber dado, pues de una manera muy ligera, y yo me atrevo a decir que es algo irresponsable porque no hay forma de demostrar esto de manera científica. El destino tampoco. Sin embargo, creemos que la energía de ese señor, en el alto grado de concentración en el momento en que íbamos procesando la escena del crimen, yo estaba muy interesado y muy atrapado en todas esas labores. Pudo haber llevado esa energía a que se generara ese perfil. Y entiendo, según lo que me decían las hijas y la ex esposa, que eso les daba a ellas tranquilidad. Que cuando estaban preocupadas pensaban en eso y les daba paz, les daba tranquilidad. Casi como descifrar como esta es la persona que va a sacar toda la verdad. Pero ellas no sabían quién. Ellas no sabían quién era, sino simple y llanamente cuando lavaron todo, vieron eso y les llamó la atención. Pero ya cuando terminamos, la mamá y una de las niñas, una de las hijas, fueron las que descifraron que era el perfil mío. Y sí, efectivamente era el perfil mío. Era cuando yo todavía tenía cabello
Entonces se veía, pues tenía unas entradas bilaterales amplias y se veía entonces efectivamente la prominente, la salida del cabello, la frente prominente, la nariz aguileña, los labios gruesos y la barbilla. Bueno, ya para terminar, Luis Javier, yo quiero que le des un mensaje a la gente que te está escuchando, a las personas que van a compartir mucho ese programa. ¿Qué mensaje tenés como para regalarles, sobre todo a la juventud? Que no traguen entero, que estudien, que busquen la historia, que no se dejen engañar, que la vida es corta, que hemos vivido en un pueblo que históricamente ha sufrido mucho por la violencia, que tenemos que buscar unidad, que debemos buscar ser uno solo, tenemos que buscar sacar adelante el país, que tenemos que entrar a mitigar esa violencia. Hay que tratar de bajar por todos los medios la violencia. Y la mejor manera es el amor propio y la verdad. Qué bien. Bueno, de todas maneras, Luis Javier, no me queda sino darte las gracias por este espacio que nos regalaste, por este tiempo, porque tuviste pues como el ratico para sacarnos a nosotros para este programa que de verdad es tan interesante. Muchísimas gracias, bienvenido cuando tengas nuevas cosas para contarnos. Muchas gracias por estar acá. De nuevo a ustedes, les agradezco enormemente el que nos estén viendo cada 8 días. Recuerden que cualquier persona que tenga una historia por contar, historias de muertes clínicas, estados de coma, puede comunicarse con nosotros en el correo que aparece en pantalla. Muchas gracias.